Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Jesucristo en esta noche. Alabado sea el Señor en esta noche. Damos gloria y honra a Dios porque ha permitido un día más que estemos de nuevo juntos para glorificarle, para alabarle, para bendecirle, para darle gracias por lo bueno que Él es con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, con sus amados. Gloria al Señor. El apóstol Pedro dijo, respondiendo a Jesucristo, cuando Cristo le dijo, ustedes se quieren ir, también, igual que los otros, ellos habían entendido y respondieron como personas entendidas y sabias a Jesucristo. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros no vamos a ningún lado porque nosotros buscamos la vida eterna, porque nosotros esperamos la vida eterna, porque nosotros hemos conocido la vida eterna que es a través de la palabra. Solo tú la tienes. En ninguna parte más existe la vida eterna porque la palabra de Dios es la única que la contiene. Le dijeron estos apóstoles por medio de Pedro a Jesucristo. No iremos a ningún lado. Vamos a permanecer creyendo en ti. Vamos a permanecer siguiéndote a ti. Vamos a permanecer estando en ti porque nosotros hemos conocido la vida eterna. No iremos a ningún lado. Yo de aquí no me muevo, dijo Pedro, no me voy. El mundo no me va a arrastrar como arrastra a otras personas, como dijo Cristo, ustedes también se quieren ir, igual que ellos. Y respondieron los apóstoles por medio de Pedro, no, nosotros no, porque te hemos conocido a ti. Así también todo aquel que ha conocido a Jesucristo, es imposible que se mueva del lugar en que Cristo lo ha encontrado, lo ha tomado y lo tiene. Gloria al Señor. Por eso nosotros también hemos permanecido. Nosotros también estamos en Cristo Jesús, permanecemos en Cristo Jesús, seguimos amando a Cristo Jesús, escuchando a Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús y nunca iremos a ningún lado. Porque solo en Cristo Jesús es que nosotros podemos comprobar que tenemos la vida eterna. ¿A dónde más iremos? ¿Qué buscaremos en el mundo? ¿Qué buscaré yo apartándome de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué buscaré yo viajando ahí al mundo, buscando en otros lugares, gloria al Señor, donde Cristo no está? Porque Cristo está y permanece a través de su palabra en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Es un problema, dice el Señor, los que se apartan porque ellos han dejado la fe, han dejado el camino correcto, han dejado la voluntad de Dios, se han apartado de la vida, gloria a Dios, y han preferido, han buscado la muerte, porque eso es lo que el mundo produce en las personas, la muerte. Todo aquel que se aparta de la vida busca la muerte, aquel que se aparta de la luz busca las tinieblas, gloria a Dios. Y Dios lo único que quiere es que su pueblo entienda, que todos entendamos que solo a través de Jesucristo es que nosotros podemos permanecer en esa vida, en la vida eterna que Pedro le dijo, eso es lo que nosotros tenemos y de aquí no nos vamos a mover. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están a través del internet o que después nos mirarán. Gloria a Dios con estos mensajes preciosos que Dios nos da a nosotros con la palabra de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Hay una lucha tremenda aquí en la tierra. Hay una lucha titánica aquí en la tierra. Hay una lucha aquí en la tierra de vida o muerte. Gloria a Dios, de vida y muerte. Porque es vida o es muerte. Y esta lucha existe desde el principio. Gloria a Dios. Porque la vida y la muerte se debatieron y ganó en ese tiempo la maldad
Gloria al Señor, quitando a Abel del camino. Y el diablo ha seguido luchando para quitar del camino a los justos, a los hijos de Dios, y establecer a sus hijos el enemigo aquí en la tierra. La lucha titánica es entre la vida y la muerte. Así se llama este estudio, la lucha entre la vida y la muerte. Hay una verdadera lucha aquí en la tierra. Y esa lucha muchas veces la hemos sentido nosotros. Hemos vivido ese proceso de lucha. El apóstol Pablo lo vivió. El apóstol Pablo decía: teniendo yo el deseo de hacer lo bueno, hago lo malo. Y hay una lucha en mí que no puedo comprender. Yo quiero hacer el bien, pero el pecado me lleva a hacer el mal. Yo en mi mente, en mi corazón entiendo lo bueno de Dios, pero hay algo en mí que me lleva cautivo a la obediencia del pecado. Qué miserable que está el hombre, dice, cuando está en esta lucha, cuando está atrapado tratando de salirse de ello y no puede. Pero después Pablo encuentra algo. La vida lo llama, la vida lo insta, la vida lo cita, la vida le dice que hay una esperanza nueva para él, y es llamado por la vida. Y él entonces llega a reconocer a través del mensaje de la gracia de Dios, llega a entender de que el hombre puede escaparse de la muerte, puede escaparse del lugar en que se encuentra y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Desde que Cristo murió hay esta esperanza para el hombre. Antes de que Cristo viniera a la tierra no había esperanza para los hombres. Nadie podía salir de la condenación, de la muerte, del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida. Y esa es la que muchos han buscado, que muchos han encontrado, que muchos han recibido. ¿Por qué razón? Porque Dios de tal manera amó al mundo que ha enviado a su Hijo a la vida para que los hombres tengan vida. Cristo lo dijo: en mí tendrán vida todos aquellos que crean que verdaderamente el Padre me envió. Y Cristo nos enseña a nosotros que esto existe desde el principio del hombre, pero que también en el tiempo de Él esta lucha permaneció, y en el tiempo actual esta lucha permanece. El Señor nos dice en el libro de Mateo a nosotros, en el capítulo número 10 y versículo 39, nuestro Señor Jesucristo nos habla diciendo, Mateo 10, 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O la pierdes o la hallas. Gloria a Dios. Dice Jesucristo, son dos cosas, pero va a prevalecer una sola. No van a prevalecer las dos cosas, es una sola. Y dice Cristo, el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué cosas son las que dice el Señor? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Gloria a Dios. Y yo estaba meditando en esta palabra, y Dios cada día le ilumina a uno el entendimiento. Pensamos nosotros que somos iluminados por Dios. Nosotros creemos que Dios nos enseña, que Dios nos habla. Y Cristo dice que el que haya su vida la perderá. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es hallar su vida? Bueno, ¿de qué se compone la vida del hombre? La vida del hombre se compone de lo que el hombre es, lo que tiene, sus obras, sus hechos enseñan cómo es la vida de ese hombre, cómo ese hombre se comporta, cómo ese hombre actúa, cuáles son las cosas que ese hombre tiene en él. Gloria a Dios, qué es lo que manifiesta, eso es su vida. ¿Qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que hace? Esa es su vida. Gloria al Señor. Dice el Señor, va a llegar un momento en que el hombre va a estar convencido que su vida ya la ha encontrado, ya la ha definido. Esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo seré, esto es lo que yo estoy siendo, y en esto yo estoy establecido.
así viviré. Para esto yo me he preparado, para esto yo me he sacrificado, en esto yo he luchado, en esto yo he estudiado para hacer esto que yo soy ahora. Eso es su vida. Gloria a Dios. Hay vidas que están llevadas por Dios y hay vidas que no están llevadas por Dios. Hay una vida que no está llevada por Dios y esa vida es la vida que el hombre haya aquí en la tierra. Algo que él se ha formado, algo que él se ha establecido, algo que él ha determinado, algo que él ha decidido ser aquí en la tierra, sin Cristo, sin Dios. Eso es lo que yo soy, eso es lo que yo seré, eso es por lo que yo he luchado y eso es lo que yo me he establecido aquí en la tierra. Ese soy yo, esa es mi vida. Él ha encontrado la solución como persona aquí en la tierra para su vida y tiene una vida establecida. Él ha encontrado su vida. Gloria a Dios. Ahora, todos nosotros antes de conocer a Jesucristo estamos de alguna manera establecidos en esa forma, en esa situación, en esa condición. Pero llega un momento en que Cristo se aparece, que a través de la palabra de Él, a través del Evangelio, Jesucristo aparece en las vidas de las personas y llama a las personas. Y entonces nos habla Jesucristo a cada uno de nosotros y nos ofrece. Cristo nos enseña y nos da como un regalo ofrecido por el Evangelio. Y nos dice que si tú crees en mí, lo que yo hice por ti, muriendo en la cruz para darte una nueva vida, entonces tú estarás salvo e irás conmigo al cielo el día en que yo vaya, porque yo te llevaré a la gloria de mi Padre. Yo iré a preparar lugar. El que cree en mí va a tener una vida nueva y va a tener una vida eterna. Entonces nosotros estamos en el dilema, en el problema de que ¿qué hacemos? Porque ya nosotros tenemos nuestra vida establecida, la nuestra, la que nosotros hemos hallado aquí en la tierra. Pero Cristo ahora viene con otra vida a enseñarnos a nosotros que es posible que esa vida pueda ser la nuestra. Si nosotros aceptamos esa propuesta de Cristo para nosotros, ese llamado de Cristo para nosotros, esa entrega de vida para nosotros, entonces nosotros nos daremos cuenta de que estaríamos nosotros para vivir esa vida de Cristo renunciando a la vida de nosotros. De hecho, la palabra dice que todo aquel que viene a Él debe renunciar a su vida. Cuando nosotros hacemos eso, nos sometemos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, estamos desechando la voluntad nuestra, el sistema de vida nuestro, las condiciones nuestras y todo lo que es nuestra vida, nosotros lo estamos dejando atrás por tomar una nueva vida. Ahora, aquella vida que nosotros teníamos es posible si nosotros creemos en este llamado de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros perdamos esa vida. Si nosotros no logramos perder esa vida, no tendremos una vida nueva en Cristo Jesús. Es decir, al no tener esa vida nueva en Cristo Jesús, habremos rechazado la salvación, la vida eterna que Cristo nos daba a través del mensaje de la gracia que Él nos ha enseñado por medio del apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo, Mateo 10:39. El que haya su vida, el que haya su vida, la perderá. ¿Qué significa? Esta persona con el sistema de vida de este mundo que este mundo ofrece estará perdido. Está perdido todo aquel que no ha conocido a Cristo, todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no tiene una nueva vida. Está viviendo en su vida, la vida de Él. El que haya su vida la perderá.
Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. Es decir, conocí a Jesucristo por causa de Cristo, por haberle creído a Cristo, por amar a Cristo ahora, por aceptar sus propósitos en mí ahora, por servirle a Cristo ahora, por hacer su voluntad a Cristo ahora, he dejado atrás la vida mía. Es decir, la he perdido. Y Cristo dijo que el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Ahora la vida que yo he hallado, o la vida que yo tengo, es la vida eterna. La vida que Jesucristo vino a darnos a nosotros. Esa es la vida que yo tengo ahora. Pero la vida mía se ha perdido. Se perdió. Si la vida mía no se pierde, yo no puedo tener esta vida eterna en mí. Ahora la he hallado. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer al 8. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire esta separación, esta cosa distinta, diferente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Los que son de la carne son aquellos que han establecido su vida humanamente, naturalmente, carnalmente, con los deseos y las cosas de este mundo, con las pasiones, con las intrigas y con los asuntos de este mundo, con los anhelos, con los ofrecimientos de este mundo. Yo estoy establecido como persona. Yo he guardado esa vida para mí y quiero vivir, porque para eso he luchado, para eso he establecido este tipo de vida, para vivir así, de esta manera que yo vivo. Nadie me tiene que venir a incomodar. Dice Cristo, únicamente la noticia del evangelio de salvación es para hacerle saber al hombre en la condición que se encuentra, y que si muere en esa condición habrá perdido su vida. Gloria a Dios. Habrá perdido su vida, mas si la pierde antes de morir, habrá ganado su vida eterna. Ahora, hay dos tipos de personas aquí en la tierra después de hacer la diferencia esta, o de que la persona reciba el llamado de Jesucristo. Uno es el hombre carnal. ¿Qué es lo que dice el 8, hermano? El 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en todo lo terrenal, anhelando lo terrenal, buscando lo terrenal, deseando lo terrenal, intrigado con lo terrenal. Gloria a Dios. Entonces, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque ya ellos, los que son del Espíritu, tienen otra vida distinta, una vida espiritual. Porque puede haber una vida carnal en la persona y puede haber una vida espiritual. Las dos al mismo tiempo no pueden ser. Gloria a Dios. Pero la vida espiritual, aquellos que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahí está la cosa. La vida me cambió. La vida mía no es como antes. La vida mía ahora es pensar en las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios, vivir para las cosas de Dios, servir a Cristo. Gloria a Dios, como dice la palabra de Dios, que Jesucristo dijo: yo no he venido aquí a buscar a hacer mi voluntad, sino a buscar a hacer la voluntad de aquel que me envió desde los cielos. Jesucristo dijo en una ocasión, el apóstol Pablo hablando de Jesucristo, y esto está en Filipenses, pero no quiero que lo busquen: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y estando en semejanza de hombre, se humilló hasta lo sumo. Él no estimó, él se despojó,
Él dejó, no prefirió vivir una vida de Él aquí en la tierra, sino que se entregó, dice, a vivir de la manera que Dios quería que viviera aquí en la tierra, para mostrarnos a nosotros y para decirnos, Pablo, haya pues en ustedes este sentir. Gloria a Dios. Pero dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí no pueden haber dos cosas juntas al mismo tiempo. Ahora, hay un proceso de cambio de vida, gloria a Dios, de una transformación de vida, porque Dios trabaja en los corazones de las personas a través del Evangelio. Dios trabaja a través de la muestra de su amor, a través de los ejemplos de los hermanos. Dios está llamando a su pueblo. Pero hay un momento en que las personas llegan a un punto culminante donde ellos tienen que en sus corazones aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar al tiempo que Dios da. Si la persona acepta el llamado de Dios a través del Evangelio, la persona perderá su vida, pero habrá ganado su vida. Gloria a Dios. Pierde su vida, pero gana su vida. ¿Cuál es su vida ahora? Gloria al Señor, la vida de Jesucristo en él. Y él habrá perdido la vida que tenía antes, la vida que él había formado con los principios y conceptos de este mundo. Ahora Cristo establece lo suyo, establece su voluntad en la vida de esta persona, porque entonces Cristo, poniendo su mente, su espíritu y su corazón y su propia vida en esta persona va a vivir ahora no su vida, la que perdió, sino la vida de Jesucristo que ha ganado. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es, hermanos? Es muerte. La perderá, se perderá. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y produce la paz en las personas. Gloria a Dios. El Evangelio de la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, un regalo de Dios explicándonos a nosotros, esto es así 100%. No hay dos cosas de que las personas podamos pensar de que haciendo lo malo estamos en lo bueno, de que menospreciando a Cristo estamos amándolo, de que nosotros digamos, no, yo ya recibí a Cristo y lo recibí por gracia y en la gracia no hay que hacer nada. Sí, hay que hacer mucho, hay que hacer más que cuando nosotros estábamos supuestamente bajo la ley. Porque hay que creer en Jesucristo y vivir bajo la voluntad de Él. Hay que hacer mucho. El Señor le preguntaron cuáles son las obras que nosotros debemos de hacer para ser salvos. Y Cristo les dijo, esta es la obra, que creáis en el que Dios ha enviado. Lo primero es creer. Porque cuando nosotros creemos, recibimos instantáneamente una nueva vida, que es la que Dios nos manda a través de su Hijo Jesucristo. Dice el 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que yo ahora doy la vuelta a Cristo. Llevo 31 años sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. 31 años predicando la palabra de Dios, sirviéndole a Jesucristo, estando con mis hermanos, amando a mis hermanos, buscando el rostro de Cristo. Aleluya, congregándome con mis hermanos. Pero ahora llega un momento en que yo no quiero estar más en esto y dar la vuelta. Gloria al Señor. Eso, dice el Señor, no sucede. Gloria a Dios. Pero yo he visto infinidades de personas que se apartan. Gloria a Dios. Todo el que se extravía, dice el Señor, todo aquel que se extravía lo hace porque no tiene a Dios. Es decir, ha vivido su vida siempre, y la prueba de que ha vivido su vida siempre es que la va a continuar viviendo.
Pero una persona que ha nacido de nuevo no tiene su vida ya. Por lo tanto, no la puede continuar viviendo porque esa vida ya no existe en él, sino que lo que existe es la vida de Jesucristo, el cual no permitirá que su vida vaya a caer en el estado que estaba la vida de aquel. Yo no soy aquel, yo soy una nueva criatura en la cual Cristo está viviendo ahora. Esa es la nueva vida que yo tengo, la vida de Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero la persona no se da cuenta o no quiere. ¿Qué es lo que pasa con la persona que no quiere agradar a Dios? Porque no está para vivir para Dios, no está para servirle a Dios, no está para sujetarse a Dios. El Evangelio nos enseña a nosotros que cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama con autoridad de Dios y nos dice a nosotros, igual que le dijo a los apóstoles y a los profetas, que hemos nosotros de hacer su voluntad. Gloria a Dios. Y qué ejemplo nos dejó Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si no hay temor de Dios en el corazón de la persona, entonces hace falta algo en la persona. Porque el temor de Dios es puesto en nosotros en la palabra, por medio de la palabra. Todo esto viene y entra a nuestras vidas, a nuestro corazón. Que no puede haber temor de Dios puede ser en un cristiano, no imposible que no haya temor de Dios, porque el temor de Dios dijimos que viene por medio de la palabra entregada en nuestro corazón. Ya Dios puso su palabra en nuestro corazón. Además, quiero recordar algo que Dios puso en nosotros, en cada uno de aquellos que tenemos una nueva vida, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Espíritu no permitirá, porque Él es quien nos aconseja, quien nos ayuda, quien nos exhorta, quien nos redarguye, para que nosotros caminemos el camino que Cristo nos ha enseñado. No podemos ir para atrás, porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10, que Cristo nos ha tomado de la mano y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Sí, hay personas que pueden volverse atrás. Ya dije yo, sí, claro. Todo aquel que se extravía no tiene a Dios. Dice la Biblia en Primera de Juan. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Gloria al Señor. En esto no debe haber falsedad ni prédica de mentira. La prédica, la palabra de Dios debe ser de verdad. Si tú te has vuelto del camino del Señor, busca a Cristo. Si anduviste en el camino del Señor, busca a Cristo, que aún estás vivo y puedes recibir esa salvación, esa vida eterna. No pienses que habiéndote apartado de las cosas del Señor y no yendo a la iglesia o estando viviendo tu vida como tú quieres vivirla, tú estás bien con Dios. No podrás. Estás viviendo tu vida todavía. Si estás viviendo tu vida todavía, te vas a perder. Eso lo dijo Jesucristo. Todo aquel que vive su vida se perderá, pero el que pierda su vida la hallará en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Oiga, Gálatas 2:20. Dice así. Este es el apóstol Pablo, el que vivía esclavizado al pecado, el que vivía bajo la ley y que la sentencia de él era la muerte, la perdición. Un día se encontró con aquel que da una vida nueva y él tomó esa vida nueva. Y entonces dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, esa persona que decía que no podía, ya fue crucificada. La persona nuestra que no podía, ya fue crucificada. El hombre viejo nuestro ya fue crucificado, según las Escrituras. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
escuche esto, y ya no vivo yo. Aquel que haya su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, ese la hallará. Pablo la perdió. Ya no vivo yo. Oiga qué lindo esto, hermano. Oiga qué lindo es darse cuenta de que tenemos que descubrir en nosotros de que Cristo es ahora nuestra vida. Y que no es la vida mía, que no soy yo. Para vivir esta vida aquí en la tierra como yo quiera establecer mi vida. Gloria a Dios. Porque si yo quiero vivir la vida como yo quiera vivirla, me voy a perder. Oiga lo que dice 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo es ahora el que vive en mí. Oh, me hallé la vida. La hallé, la encontré. Un día la encontré y la recibí. Aquel que pierda su vida la hallará. ¿Quién es mi vida ahora? ¿Quién vive en mí? Es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Las decisiones del Hijo de Dios son las que están en mí. Por eso estoy aquí. Por eso amo a mis hermanos. Por eso vivo tratando de agradar a Dios, aún con mis defectos, mis errores, mis culpas que pueda conseguir en el andar con Cristo Jesús. Porque todavía estamos viviendo en una carne de debilidad, igual que la que tuvo Jesucristo. Gloria al Señor. Pero estamos en el proceso nosotros para llegar a un encuentro personal con Cristo, con Dios el Padre. Estamos en un proceso llevados por Él mismo. Nosotros somos la vida de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo pretender tomar esta vida como si es la vida mía y hacer con ella lo que yo quiero. Cristo vino a vivir a mí para que en mí se hiciera lo que Él quiere que se haga. De hecho, la palabra dice que Él es quien hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios, porque yo no podía hacerlas. Gloria al Señor. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Encontré una vida nueva. Tengo una vida nueva. La mía se perdió. Tengo que darme cuenta de que yo no puedo estar pretendiendo cómo establecer yo mi vida, cómo formar yo mi vida, cómo llevar yo mi vida, cómo funcionar yo con mi vida, sino que tengo que aprender a darme cuenta a través del estudio de la palabra cómo es que el que vive en mí quiere que yo ahora viva la vida de Él. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quieres? Como le decían que yo haga. El Señor dio instrucciones a los apóstoles, dio instrucciones a los profetas de qué manera ellos debían vivir. El apóstol Pablo nos habla claro a nosotros. Dice, con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se cambió las cosas. Ahora esta vida no es la vida de perdición. Esta vida no se puede perder porque esta vida no es mía. De tal manera que yo no debo funcionar como aquellos que tienen una vida de perdición, sino que debo de buscar cuál es la vida que a Dios le agrada, y vamos a recibir nosotros las instrucciones a través de la palabra de Dios. Pero yo sé que esta palabra es difícil para muchas personas. Yo sé que esto, Cristo lo dijo, no es para todo el mundo, porque no es de todos la fe. Cristo habló bien claro y dijo, no es de todos la fe. No todos pueden creer esta palabra de verdad. Descubrir a Cristo cada vez más. Gloria a Dios, conocerlo cada vez más. Gloria al Señor, recibirlo cada vez más, entenderlo cada vez más. Aleluya, así nosotros iremos subiendo poco a poco a un nivel que Él quiso desde el principio llevarnos a nosotros. Oiga el apóstol Pablo, Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, 7.
Dice Filipenses 3:7, porque Pablo era estudiador, maestro de la ley, era director de guardia, ordenaba. Saulo de Tarso mandaba y castigaba a quien quería, mataba gente cuando quería, le hacía daño a la iglesia. Tenía una vida de poder, una vida de él establecida, y él era una persona importante. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque iba subiendo de galardón. Aquí nosotros en la tierra nos vamos subiendo. Antes era un labor, ahora soy un supervisor. Gloria a Dios. Antes yo barría, ahora yo mando a que barran. Gloria a Dios. Antes yo rentaba un efficiency, después renté un apartamento y ahora me compré mi casa. Yo ya no soy pobre, yo he ido poco a poco surgiendo, haciéndome yo mismo. A mí nadie me ha ayudado. Te pierdes, dice Cristo. Gloria a Dios. Porque toda la vida, todo lo que se hace sin Dios está perdido. Porque solo Dios es el único que puede dar la aprobación a las cosas que nosotros vayamos adquiriendo para que sean buenas. Si no, todo lo que el hombre haga con su fuerza es malo. Porque el hombre en sí es malo. La maldad la tiene en su corazón. Por eso es que no puede agradar a Dios hasta que recibe a Cristo Jesús. El apóstol Pablo era un hombre jactancioso. Digo, Saulo de Tarso, ese mismo que fue el apóstol Pablo, era un hombre malo, era un hombre cautivador, era un hombre que engañaba, era un hombre que traicionaba, era un hombre que hacía muchas cosas y decía que estaba bien porque era hebreo y comienza a decir cosas, pero era una persona mala que Cristo tuvo que eliminar. Mire cómo Cristo la elimina. Porque lo amaba a Cristo y le dijo, y Cristo lo llamó, habló con él y Pablo hizo caso y se fue al lugar donde Cristo le dijo que fuera para que recibiera ahí la luz del cielo en los ojos. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora esto que me ha pasado, dice Pablo, que es conocido el amor de Jesucristo, todo aquello que yo tenía, eso era pérdida para mi vida. Era como que me habían, como que se me quitaba. No era ganancia, era pérdida. Más bien ahora comprendo que todo lo que yo creía que era ganancia, lo que había adquirido yo en este mundo, las posesiones y todo lo que tenía, todo fue pérdida. Y así está el mundo y así están las personas creyendo que cada día más se superan y que adquieren muchas cosas y que van mejorando. Cada día van perdiendo. Entre más una persona tenga aquí en la tierra, más pérdidas tiene en su vida. Aleluya. Porque el pago es igual. Si es un pago pequeño es poco. Si es un pago grande es mucho. Pablo tenía mucho. Digo, Saulo de Tarso, pero ya Pablo revelando la palabra del Señor dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, el amor de Cristo me ha enseñado a mí la verdad. He conocido la verdad. He conocido a alguien que me ama verdaderamente y que aquel que me ama me ha dicho a mí de que yo no tengo necesidad de preocuparme por las cosas de esta vida, de este mundo. Que yo no debo ya estar luchando para mí. Que yo debo estar haciendo otra cosa. Vivir para Él, por amor, por lo que Él me ha amado. Yo debo vivir por medio de ese amor y recibir de Él todo lo que yo pensé encontrar y buscar y ganar para mi propia vida. Todo eso fue una pérdida, dice el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran ganancias para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y dice el 8: y ciertamente aún ahora estimo, escuche esto, todas las cosas como pérdida. ¿Cuántas cosas? Todas. Lo que el hombre gane con su fuerza, lo que el hombre se esfuerce y luche por tener, por triunfar, por prosperar, por hacer, todo eso es pérdida. Antes de venir estuve viendo un versículo que está en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Ese versículo en Primera de Pedro, gloria a Dios, habla de que Primera de Pedro 3:10, quiero que me lo ponga por favor. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida, buenos días, no es 3:10. Habla de las obras, que todas las obras de los hombres aquí en la tierra serán quemadas. Y todas las cosas serán deshechas. Por cuanto estas cosas van a suceder, dice, pero que todas las obras de los hombres serán quemadas y serán deshechas todas las cosas. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Quiero que veamos esto en esta noche porque esto es muy importante según lo que Dios me habló. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, escuche, y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, lo que yo conseguí, lo que yo construí, todo lo de aquí, de la tierra, será quemada. Entonces, y voy a estar yo construyendo y haciendo para nada. Gloria a Dios. En vez de eso, Dios nos llama a nosotros de que nosotros no participemos del fuego. El fuego le toca a Él. Que no hagamos leña para el fuego. Que nosotros nos preocupemos por otra cosa, por aquello que Él nos enseña a nosotros que tiene valor para nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por dejarle a nuestros hijos cosas de este mundo, de esta vida, propiedades y cuestiones, antes de dejarle la verdadera revelación de la palabra de Dios, la instrucción de Jesucristo. Gloria al Señor. Nos preocupamos, dice el Señor, por cosas que van a ser destruidas, pero no nos preocupamos por las cosas que van a ser eternas, que son las cosas de Dios. Pero así es la vida, dice el Señor. Aquí estamos leyendo en Filipenses 3:8. Y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, escuche esto, hermano, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice, hermano? Gracias a Dios que se fue eso al diablo. Todo lo que yo, ¿qué fue lo que se fue al diablo? La mentalidad de él. ¿Qué fue lo que tiró para atrás y desechó el apóstol Pablo? La manera de pensar, las ideas que tenía, su inteligencia, su capacidad, su poder, su estabilidad. Todo lo estimó como pérdida y no le importó desechar todas estas cosas. Lo que él era, porque era un hombre muy capacitado, muy inteligente. Dice todo, no habla de una cosa, de posesiones, habla de todo. Menospreció su capacidad intelectual que él tenía, su sabiduría conforme a la ley. Pero dice el versículo en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo, esto es lo que me interesa a mí. Nada más. Estaba engañado, desesperándome, trabajando, luchándome para formar una vida y establecerme, para tener algo de qué vivir aquí en la tierra.
Estaba engañado, dice el apóstol Pablo. Pero ahora he desechado todo por el conocimiento, dice, de nuestro Señor, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. La Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierda, pues hay dos maneras de perder la vida. Una en la perdición, en el castigo eterno, y otra perderla aquí en tierra para ganar la del cielo. Gloria a Dios. Entonces nos enseña a nosotros el apóstol Pablo que es sabio esto, que da la sabiduría, tomarlo para nosotros y vivir de acuerdo a las instrucciones que Él nos ofrezca a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La gente está buscando otras cosas en este tiempo, en este mundo que lleva a la perdición. El hombre debe buscar la verdad de Dios, aunque le cueste negarse a sí mismo, porque dice que todo aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, deje su vida y toma la cruz, que es el compañerismo con Cristo, y sígame. Es de la única manera que la persona podrá comprobar que tiene una vida nueva y que esa vida nueva lo conducirá al reino de los cielos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo voy a ver cómo hago, cómo planifico para, tú sabes, para crecer un poco más y encontramos. Dice Dios, ¿te gusta la basura? Hijo, ¿te gusta la basura? No te he dicho 1000 veces, dice Dios, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas yo te las voy a dar. Pero si tú lo buscas, si tú buscas las cosas que yo doy, buscas basura y no lo que yo doy. Porque no estamos mandados nosotros a buscar lo que Dios da. No. Estamos mandados nosotros a buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él nos dará a nosotros todo lo que nos... Qué difícil, hermanos, esta palabra. Es difícil. No, pero es que yo... Sí, está bonito eso, pero yo tengo que seguir en lo mío. Es decir, tengo que seguir con mi vida, con mi establecimiento, con lo que yo soy, con los planes que yo tengo. O sea, que yo no quiero negar mi vida, no quiero dejar mi vida para vivir la vida que Cristo ofrece. Y esa es la verdad. Gloria a Dios. Y ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Es excelente el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabe qué significa Señor en la Biblia? Autoridad, dueño. Gloria a Dios, rey sobre la persona. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y se quedó sin nada. Pero este es el mismo que dice, todo lo recupero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo llegó a conocer que hubo un cambio en él, de Saulo a Pablo. Gloria al Señor. Porque antes todo lo perdía, todo lo que tenía era perdición, y después todo lo que tuvo fue ganancia. Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que puede ser de que nos lleguen a suceder cosas y que nosotros lleguemos a quejarnos, pero la gente no está dispuesta a perder su vida. La gente no está dispuesta a perder su vida, sino que está dispuesta a guardar su vida. Y el que guarde su vida la va a perder. Pero si la pierde por causa de Cristo, la va a ganar. La vida eterna. Son las instrucciones del Señor. Si entendemos esto, lo que nosotros hemos podido ver es que Cristo quiere que nosotros
vivamos para Él y hagamos lo que Él quiere. Sí, pero es que eso no es fácil. Tú no puedes, no es contigo. Esto no es contigo. Esto no es con la persona que le pone tropiezo al Señor. Como aquellos que Cristo llamó y le dijo que vinieran a la boda. Y uno decían, compra una Yunte Way y no puedo porque la voy a probar. Se murió mi papá y no puedo porque la voy a enterrar. Se murió, compré una casa y tengo que ir a hacer las cosas con el real estate. No puedo. Dice Cristo, no es contigo. No es contigo. El llamado está para todos los hombres, dice Cristo, pero yo sé quién es el que va a creer. Eso enseña la gracia de Dios, que no es de todos la fe. Ahora, esta palabra es la única que salva. La palabra que predican por muchos lugares, que le dicen a la gente que no tiene que hacer nada, que tú estás salvo por gracia, que eres salvo, siempre salvo, y que tú estás bien así con Dios, cumpliendo con el diezmo, dándole a Dios lo que es de Dios. Que hablan todos los sinvergüenzas y que no explican bien la palabra del Señor. Todas las personas van a caer en la maldición, porque al pastor no le importa lo que tú estés haciendo. Lo único que le interesa es que tú le lleves el dinero en nombre de Dios. Aquí nosotros no queremos dinero. Aquí nosotros no pedimos diezmos. Aquí nosotros nunca estamos interesados en las cosas del mundo, porque lo que a nosotros nos conviene es el reino de Dios y su justicia. La renta y todo lo que necesitemos, siempre que nosotros estemos aquí, Dios se encargará de ello. Gloria a Dios. Aleluya. Terminamos con el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5, 16 dice: el Señor a los que le hemos recibido, digo pues, andad en el Espíritu. Gloria a Dios. Diga al Señor, eso es mi voluntad, eso es mi mandato. Debes andar en el Espíritu. ¿Qué cosa es andar en el Espíritu? Se lo explico, hermano. Andar en el Espíritu es no andar en la carne. Andar en la carne es no andar en el Espíritu. Porque los que piensan en las cosas de la carne no pueden pensar en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Esa es la diferencia que Dios nos hace a nosotros. Digo pues, según mi mandato, dice el Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué desea la carne? Gloria a Dios. No, porque yo necesito, la carne siempre necesita. Acuérdense que la carne es débil. El espíritu no, porque el espíritu es poderoso. El espíritu no necesita. El espíritu siempre está lleno. Gloria a Dios, porque Cristo dijo que nosotros éramos como una fuente de agua de vida eterna en nosotros, que fluye, una fuente que fluye, que siempre está llena. Nosotros nunca estamos vacíos espiritualmente, porque el Espíritu de Dios es el que está en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Pero la carne siempre está necesitada y siempre está buscando y siempre está emproblemada y siempre está deseosa, anhelante a las cosas de este mundo. Gloria a Dios. De la carne son los ojos, el espíritu no necesita ojo. La carne sí necesita ojo para poder ver. Nosotros no necesitamos ojos. Nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros conocemos perfectamente a Jesucristo a través del Espíritu. Nosotros sabemos quién es Dios nuestro Padre. Nosotros sabemos y podemos ver nosotros sin tener ojo quién es el que está en su vida. Y vivir convencido por la verdad espiritual que está en nuestro espíritu. Nosotros podemos sentir en nuestro espíritu, aunque los espíritus no se pueden tocar, no se pueden palpar. Pero la carne sí quiere tocar, la carne quiere palpar, la carne quiere tener. Gloria a Dios. La carne quiere satisfacerse. Gloria a Dios. El espíritu es satisfecho por el Espíritu de Dios.
Porque el libro de Romanos capítulo 12 lo habla, perdón, capítulo 8 lo habla claro y dice que el Espíritu que vive en nosotros nos da testimonio de que nosotros, todos los días, de que nosotros somos hijos de Dios. Y Él nos aconseja todos los días. Y Él nos orienta todos los días. Y Él nos enseña todos los días. Nos guía todos los días para que nosotros vivamos bajo la unción del Espíritu. Por eso la Biblia, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo mismo en el libro de Romanos, dice que los que andan conforme al Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero los que andan conforme a la carne, estos no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por medio del poder del Espíritu. Es Él quien nos guía, quien nos enseña, y es Él quien nos atrae a Él, y es Él quien hace que las pruebas y luchas que vienen a nosotros no nos lleven más allá de lo que nosotros podemos resistir, sino que nos da juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos escapar de todo tipo de tentación. Y somos débiles en la carne, pero nosotros no somos carne. Nosotros tenemos una carne que Dios nos dio para poder que nos vean. Para poder que nos vean. Gloria a Dios. Pero el que habla aquí, el que está explicando esto aquí, es el Espíritu de Dios que está dentro de mí, ligado a mi espíritu. Gloria al Señor. Así hablamos porque así entendemos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay personas que quisieran hacer las cosas del Señor y no pueden, porque la carne los controla, porque ellos viven por la carne. Y hay personas espirituales guiadas por el Espíritu que muchas veces son tentados a hacer ciertas cosas y no pueden, porque ellos son guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios controla a los que viven conforme al Espíritu, y la carne controla a aquellos que viven conforme a la carne. Por eso usted va a ver que en muchas iglesias muchas personas van y llegan y entran a la iglesia, pero después salen, se desaparecen y siguen viviendo la vida que lleva a perdición. Muchas personas, y esto no es un juego a cualquier persona que vea esto. Esta es la realidad de Dios. Si alguno vuelve, si alguna persona deja los caminos del Señor, sencillamente dice la Biblia, primera de Juan, es porque no tiene a Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Para qué engañar a las personas? Por eso nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, perseveramos en esto. Gloria a Dios. Desde hace muchísimos años estamos en esto. Seguiremos en esto porque tenemos una nueva vida. Dios nos ha enseñado que nosotros tenemos una nueva vida, y esa nueva vida es la que tenemos que vivir conforme a la voluntad del Espíritu. El domingo hay servicio aquí. Los servicios aquí establecidos por Dios, ahí voy a estar yo, porque soy atraído por el Espíritu, donde vienen todas las personas que aman al Señor. ¿Por qué yo, si yo amo al Señor, yo no voy a estar? No, a mí no me quite ese derecho. El Espíritu me ayuda para que yo pueda arreglármelas de cualquier manera para hacer su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque vivo según el Espíritu. Pero si yo viviera según la carne, no podría. Gloria a Dios, no podría. Yo sé que estamos a tiempo un poco ya tarde, pero quiero leer el libro de Romanos en el capítulo número 7. El libro de Romanos capítulo número 7. Que esto es maravillosa, la palabra de Dios. Aleluya. Romanos 7:15.
Y vamos a ir leyendo de corrido, hermanita Carla. Porque lo que hago, este es Pablo cuando estaba en la carne. Gloria a Dios. Este es Saulo, el apóstol Pablo revelando lo que él sentía cuando estaba en la carne. Porque lo que hago no lo entiendo. Perdón, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Y yo sé que ese no es Pablo, no es Saulo, no es Pablo convertido, porque Pablo convertido dice que en él no había pecado. Ese es Saulo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso resulto haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo número 24, miserable, oiga cómo es la persona, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la carne, de muerte. El que vive según la carne está en muerte, morirá e irá al lugar de la muerte, no al lugar de la vida. Dice, es un miserable. La persona que está en esta condición, dice Pablo, es un miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo número 25. Gracias. Al que vino, al que vino y cambia la condición. Por eso es que Pablo vive tan enamorado de Jesucristo. Vive amando a Cristo. Y tiene todas las cosas por basura. Lo de antes, por ganar, por la ganancia que trae Cristo a su vida. Antes tenía pérdida, ahora obtuvo ganancias. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora mire lo que dice el versículo número 1 del 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación? Ninguna. A los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos nunca serán condenados. Porque si tú andas conforme al Espíritu, es porque fuiste tomado por Él. Tienes el Espíritu de Dios, Cristo vive en ti y no hay nadie que te pueda arrebatar de su mano. Eso sí, la persona tiene que escuchar esta palabra del Evangelio y tiene que recibir en su corazón esto como una verdad y entregarle su voluntad y su corazón a Cristo Jesús para que una nueva criatura pueda vivir en Él.